bueno, mi gente, bienvenidos a otro episodio de Marineros al Día. Hoy vamos a estar repasando, los temas más importantes que logramos recopilar a lo largo de lo que fue esta semana, ya prácticamente la última semana del mes de enero. Estamos a días, a par de semanas de que los jugadores empiecen a reportar en sus campos de entrenamiento, en sus distintos complejos de sprint training. En el caso de los Marineros de Seattle, como bien saben, es el Peoria Sport Complex, que es la casa de primavera, de los entrenamientos primaverales para la organización de los Marineros de Seattle. Ellos comparten este complejo con los Padres de San Diego. Entonces, ya saben, la gente que esté interesada en asistir, en seguirle el paso a lo que es esta etapa de preparación, de ya ponerse ready para lo que va a ser la temporada 2026 de la MLB, sabe que lo va a poder hacer en Peoria, Arizona, en el caso de los Marineros de Seattle. Por allá voy a estar, Dios mediante, con nuestro compañero de podcast de MLB, también quien ha sido el broadcaster los últimos años para lo que son las transmisiones en español del play by play de los Marineros de Seattle, Joe Alicea, a quien le mando un fuerte abrazo, y que lo más seguro esta semana vamos a estar retomando el espacio de Béisbol al Día o MLB al Día que hemos estado comenzando juntos. Pues bueno, mi gente, vamos a hablar de algunos temas que dejamos guindados la semana pasada. En el titular número 1 tenemos que los marineros tienen 5 marineros en el top 100. Sé que fue un tema que hablé la semana pasada, pero realmente lo dejé como titular porque hubo algunos datos que se fueron actualizando, sobre todo, y que no quería dejar pasar en el anuncio del top 100 de prospectos de Pickline. Lo primero, en el top 100 de latinos, el primer prospecto de los marineros que sale es Lázaro Montes, de quien hemos estado hablando mucho las últimas semanas. Y no es casualidad ni accidente que estemos hablando de él. Yo creo que es el prospecto más prometedor de posición del equipo de los Marineros de Seattle. Y tenemos también a Michael Arroyo. Lázaro está rankeado según Pickline en el número 43 del ranking de los 100 prospectos de la MLB. Y Michael Arroyo está en el 67. Respectivamente, son los dos marineros que salen en esa lista de latinos en el top 100, aunque tenemos otros prospectos que están en la lista. En el top 10 está Cole Emerson, quien tenemos entendido tiene muchos chances de poder hacer el equipo para el Opening Day. Luego tenemos en el ranking número 21 a Kate Anderson, quien recibió invitación para el sprint training al complejo de Peoria, Arizona, como los no roster de 40. Ahorita voy a estar repasando esa lista también. En la posición número 33 tenemos a Ryan Sloan. Fíjense que aquí estamos hablando de 2 pitchers y un jugador de posición. Ya luego vienen los latinos, Michael Arroyo y Lázaro Montes. Y en la 78 está Johnny Fermelo. Y Jurangelo Sinset, el pitcher ambidiestro, está en la 91. Son los prospectos, los 7 prospectos que aparecen en el ranking Pickline de prospectos de MLB. Lo otro que también dejé de lado cuando hablé del staff técnico de los equipos, hablé del de Everett Aquasox, de los Arkansas Travelers, de los Tacoma Rainiers, y por supuesto ya habíamos visto a final del año pasado quién iba a ser el staff de los Marineros de Seattle, cosa que lo más seguro voy a estar repitiendo cuando ya se vaya acercando el Opening Day para que todos estemos en la misma línea. Se me olvidó decir 2 áreas muy importantes del equipo. Una es quién va a ser el staff técnico de la liga
de Arizona, del Arizona Complex League, tuvo la decisión, la organización, de poner de manager a Egmar Nieves, que viene de haber sido el coach de banco de los Everett Aquasox, que ahora asume el rol como manager de esta liga de desarrollo de la Arizona Complex League, y que me alegra mucho por él. Tuvo muy buena actuación también junto con el manager Omar López. Fue parte importante de ese staff técnico que llevó al título a los Cangrejeros de Santurce, que van a ser los representantes de Puerto Rico en la Serie del Caribe. Entonces, venga la felicitación para Egmar Nieves, que va a ser el manager de la Arizona Complex League. Es una liga rookie, es la que viene después de la Dominican Summer League. Lo más seguro vamos a ver por ahí a los nuevos prospectos de la organización. Ya estuvo en liga rookie nuestro amigo querido Jorge Bautista, a quien le mandamos un saludo. Por ahí lo vi que se había conectado. Jorge, lo más seguro, ya va a estar siendo promovido. Incluso creo que ya jugó parte de la Arizona Complex League la temporada pasada. Así que lo más seguro, Jorge ya va a estar subiendo esta liga. Así que va a estar siendo dirigido por Ermac Nieves. Luego tenemos el coach de banco Chase William Weber. George Bell va a ser el hitting coach. Trainer Gordon va a ser el pitching coach. Sergio Plasencia va a ser el routine and play coach. Quintín Arellano va a ser el stretch and condition coach. Randy Router va a ser el athletic trainer. Y Cameron Werner va a ser el otro athletic trainer. Por otro lado, en la Dominican Summer League también se anunció quiénes van a ser el staff técnico para la Dominican Summer League. Queda Gaudi Jabalera como el bench coach. Angus Staten va a ser el hitting coach. José Amancio va a ser el pitching coach. Jesús Galindo, el de outfield y bases. Reinier Cleto va a estar también en el staff. Alfredo Alcántara, Iván Mercedes, Humberto Figueroa, Rolando de la Cruz, Walquiria Torres y Stephanie Hernández son los que van a estar en la Dominican Summer League. Todos ellos comandados por el manager Luis Matías. Por ahí nos pone Jorge Bautista. Saludos, hermano. Nos vemos pronto en Arizona. Dios mediante, Jorge. Allá vamos a estar del 18 al 24. Muchas ganas de conocerte, muchas ganas de conocer a los prospectos de la organización, de, si me lo permite el tiempo y me permite también las actividades de ellos, hacerles alguna entrevista para que ustedes lo conozcan más a fondo. Bueno, el equipo se sigue reforzando de cara a la temporada 2026. Lo primero que tenemos que saber es que cada movimiento de esto, cada adquisición para meter a un jugador en el roster de 40, hace el sacrificio de otros jugadores que han sido muy importantes en la organización, pues produce que salgan del roster. En este caso, lo primero que se ha estado haciendo es, yo creo que un refuerzo importante en el área de picheo. Por aquí tenía a los últimos que han estado siendo adquiridos por la organización. Déjenme ver si lo tengo aquí a la mano para que ustedes tengan una idea de quiénes son. Los nombres más resaltantes pues son Cooper Criswell. Cooper Criswell creo que fue quien produjo el movimiento de que saliera del roster de 40. Jonathan Díaz. Jonathan Díaz, para mí, el mejor pitcher de las últimas 2 temporadas en lo que es las ligas menores de la organización. Lamentablemente no pudo ganarse el cupo para MLB. Llegó a pichar con el equipo en Grandes Ligas. En este momento fue puesto incluso para asignación. Creo que ya fue asignado a AAA. Vamos a seguir viendo, Dios mediante, Jonathan Díaz con los Tacoma Rainiers. Pero me entristece realmente que un pitcher con esas características, con esos números que dejó Jonathan Díaz, sea relegado del roster de 40. Pero bueno, así es el béisbol. Esto es un negocio. Tenemos aquí los números de Cooper Criswell. Cooper Criswell es un pitcher derecho. Tiene para la 2025 una victoria, 0 derrotas, 3.57 de efectividad en apenas 7 juegos. Tuvo una apertura, un salvamento, lanzó apenas 17.2 entradas
con 9 ponches, un whip de 1.58 y en su carrera tiene 8 ganados, 7 perdidos. Ha tenido 21 aperturas de los 45 juegos que ha disputado y 154 innings pichados. Es del 2021. Este fue una de las adquisiciones que tuvo el equipo últimamente. Vamos a ver otro de los que estuvo siendo tomado por el equipo de los Marineros de Seattle, ya sea por cambios en efectivo, ya sea por transacciones. Es Jhorber Zulueta. Estamos hablando de un cubano con poca experiencia en ligas menores. Tiene 23.2 entradas apenas lanzadas, una victoria, 0 derrotas, una efectividad algo alta, es del 2024, es un hombre joven. Entonces vamos a ver qué puede estar aportando Zulueta al cuerpo de lanzadores tal vez de ligas menores del equipo. En cuanto a la receptoría, bueno, sabemos que se tomó a Andrew Kirchner. Había hablado de él, viene de disputar su última temporada con los San Francisco Giants, estuvo en Texas, en San Luis. Un hombre para darle profundidad a la receptoría, y se trajo también con el equipo a Johnny Pereda, venezolano. Él estuvo la última temporada en AA con Minnesota. Creo que fue en AA, ¿no? O en AAA. Lo cierto es que yo lo vi a él cuando estaba todavía con los Atléticos disputar algunos juegos contra los Tacoma Rainiers. Me pareció muy interesante lo que hacía detrás del plato. Un hombre con poder ocasional, con muy buena defensa, con muy buen llamado a los pitchers. Me acuerdo de él porque me llamó la atención lo que vi con el equipo. No sé si incluso llegó a jugar Grandes Ligas. Sí, llegó a jugar con Minnesota Grandes Ligas el año pasado, y con los Atléticos también. Jugó en total en el 2025, llegó a disputar 30 encuentros de Grandes Ligas. Es un catcher entonces ya con experiencia en Grandes Ligas, cosa muy importante, porque lo cierto es que el equipo pues se fue desprendiendo de jugadores importantes, entre ellos Harry Ford, que era el pitcher titular del equipo en AAA, y bueno, alguno de ellos puede ser el catcher de AAA y ser el backup, el tercer backup para lo que es la actuación de Cal Raleigh de todos los días en las Grandes Ligas. Este movimiento, junto con otros, produjo también la puesta en asignación de Samad Taylor, hombre que robó más de 100 bases en las últimas 2 temporadas con los Tacoma Rainiers. Hombre polifacético que juega jardín central, que juega segunda base. Yo creo que es uno de los jugadores más importantes, sin duda, del equipo AAA de los Tacoma Rainiers. Lamentablemente pasó por asignación y creo que ya fue asignado también al equipo AAA, por lo tanto sale del roster de 40. Bueno, son parte de, como les digo, las decisiones que está tomando el equipo para seguirse fortaleciendo y seguir teniendo profundidad. Ahora, siguen los rumores de qué otros movimientos va a hacer el equipo. No estos movimientos de carpintería o de profundidad o de complementar el equipo en organización de ligas menores, sino de cara a lo que va a ser un contendiente realmente para lo que es el título de campeones en la temporada 2026. Siguen los rumores con Eugenio Suárez. No tiene equipo hasta el momento. Se habla mucho de los Piratas de Pittsburgh. Se habló en su momento de Boston. Siguen las conversaciones con los Marineros de Seattle. Yo creo que el tema debe estar siendo quién le ofrece el multianual, quién le ofrece el contrato. Bueno, tal vez el último contrato de su carrera o uno de los últimos contratos en su carrera, Eugenio Suárez. A mí, bajo estas condiciones, creo que vale la pena pujar por Eugenio Suárez. Lamentablemente ha perdido valor en el mercado para el jugador, pero es una oportunidad que puede aprovechar el equipo de los Marineros de Seattle de traer nuevamente entonces a Eugenio Suárez. Ya perdiste piezas importantes en esta agencia libre. Ya se te fue el hombre clutch de la temporada pasada, como lo fue Jorge Polanco. Creo que podrías
tomar la opción de traerte a un buen precio a Eugenio Suárez, un hombre que ya sabemos que le gusta el área de Seattle, que ya sabemos lo que puede dar, que bueno, si bien no trae la producción ofensiva que demostró con Arizona, o por lo menos no fue así la mitad de temporada pasada, sabemos el potencial que tiene Eugenio Suárez. Entonces vamos a ver, siguen las conversaciones también con Donovan para un posible cambio. Yo les voy a decir otra cosa, hay equipos que no han sido los Mex, ojo, de esta agencia libre. Sabemos que los Mex se han vuelto locos en esta agencia libre, pero es que los Mex se quedaron fuera de la postemporada la temporada pasada. Entonces, hoy tal vez vemos con cierto desdén que el equipo de los Marineros de Seattle no haya tenido tal vez los grandes campanazos en la agencia libre. Tuvo el primero, tuvo el más importante, yo creo que el objetivo principal de la organización, que era ir de todas por Josh Naylor, y ya luego lo vimos un poco inerte, un poco lento en negociaciones. La realidad es que el equipo quedó bastante completo la temporada pasada. Y yo creo, y es así como creo que trabaja la organización de los Marineros de Seattle, se enfocan mucho en atender lo que fue el área más sensible de la temporada pasada. ¿Y cuál fue esa área? Yo recuerdo que cuando yo empecé a hacer el podcast a inicios de enero del año pasado, yo una de las cosas que hablaba era que los Marineros de Seattle tenían quizás uno de los mejores cuerpos de abridores de todas las grandes ligas, si no el mejor, y eso no quedó demostrado la temporada pasada, con las lesiones de Logan Gilbert, con las lesiones de Bryce Miller, con las lesiones de George Kirby, con la inconsistencia de sus pitcher abridores. El que más resaltó y el que hoy se habla en todos los rankings de abridores, de top 100 de jugadores, de todos los rankings de MLB, es de Bryan Woo. Pero nosotros sabemos que George Kirby, que Logan Gilbert son grandes lanzadores, igual que Bryce Miller, igual que Luis Castillo. Entonces creo que el picheo abridor de los Marineros de Seattle está siendo subestimado por todos los accidentes, todos los infortunios que hubo la temporada pasada. Pero es algo que no tenías que moverle mucho. Simplemente que esos jugadores se preparen de mejor manera, que se recuperen de manera adecuada, porque ya el potencial de ser uno de los mejores cuerpos de lanzadores de todas las grandes ligas ya lo tenemos. ¿Ok? Más el relevo, que es bastante profundo. Y con la incorporación de Ferrer, con la incorporación de otros nombres como Ortiz, como Ricardo Ortiz, creo que se llama, y de algunos otros como estos que les he ido diciendo que tal vez no traen las grandes credenciales, van a darle la profundidad a pitchers que ya tenemos en el bullpen que han hecho el trabajo. Carlitos Vargas, Eduardo Bazardo, el mismo nuestro cerrador Andrés Muñoz, Guy Spader. O sea, no hay mucho que trabajar en la confección del equipo. Las dudas más grandes eran este año la segunda y tercera base, pero son dudas que ya sabemos cómo las está intentando trabajar el equipo. Cole Emerson, sin duda, lo más seguro va a ocupar la tercera base junto con Ben Williamson si el escenario quedará así como lo vemos hasta ahora, y la segunda base va a ser trabajada por Cole Young y Leo Rivas. O sea, es que no hay mucho que hablar en estos casos. Por aquí, y un saludo para Nomás Diego, que se conecta como siempre acompañándonos en los noticieros de Marineros al Día. Habla de Emerson Hancock, de Logan Evans, y pare usted de contar la cantidad de brazos que tiene el equipo de los Marineros de Seattle. Entonces sería tal vez absurdo ver a los Marineros de Seattle, porque no ha sido así el ADN de la franquicia, porque no ha sido así la forma de manejarse de los Marineros de Seattle, de ir a agarrar jugadores en el mercado de agencia libre solamente para quitárselos a otros equipos. No es así como trabajan los Marineros de Seattle. No vamos a ver eso. No van a pujar por un jugador como lo hacen los Dodgers, que ya tienen sus jardines listos y terminan dando el contrato más alto en average anual a Tucker, a Kyle Tucker. Eso no va a pasar con los Marineros de Seattle.
Si ya tú tienes definidos tus jardines con Víctor Robles, Julio Rodríguez, Randy Arozarena, tienes a Ryland Thomas, tienes a Dominic Canzones como backup, tienes jugadores como Lázaro Montes que pueden subir este año a las Grandes Ligas, ¿para qué te vas a desgastar y para qué vas a pujar por un mercado inflado de agencia libre? Entonces yo soy partidario de eso. Eso es lo que pasa. Usted tiene que tener y estar alineado con las estrategias de su organización. Y entiendo también a los fanáticos que dicen, bueno, pero ¿por qué los Marineros no van, si quedaron a escasos 8 outs de la Serie Mundial, por qué no van y van con todo en la agencia libre? Bueno, porque no es así como funciona el equipo. No es así como funciona el equipo. Hay otros equipos que sí. Entonces usted tal vez, si está frustrado con eso, tal vez le toca estar en este momento de la mano de los Mets de Nueva York o de la mano de los Cubs de Chicago, o le toca irse a la fanaticada de los Dodgers de Los Ángeles. Que ojo, eso es cambiante. Hoy esos son los que están empujando más, pero antes fueron los Yankees y vimos a Toronto hacerlo también y vimos a Boston. Y sí, esos proyectos traen muy buenos resultados, pero los Marineros apuestan a un proyecto sembrado y desarrollado en casa. Y a mí eso me gusta. A mí particularmente eso me gusta. Porque el día de mañana, si usted gana, usted no ganó con mercenarios de guerra que se vinieron al equipo al mejor postor, y que mañana, cuando usted quiera cimentar las bases de la organización sobre esos pilares, no van a estar porque se van a ir con el equipo que les dé más dinero. Los Marineros no tienen en sus filas a jugadores que se coticen así en el mercado. Julio Rodríguez no lo es o no lo ha sido así. Randy Arozarena no lo ha sido así. Josh Naylor vimos que no era su intención. Decidió rápidamente, aunque pudo haber inflado mucho más su precio, cerrar un contrato que le parecía justo, quedarse en un lugar donde se sintió cómodo. Ese es el tipo de jugadores que busca la organización de los Marineros de Seattle. Van a haber unos que se van a salir del mercado. Van a haber unos que no vamos a poder contener. De esos 5 abridores que yo les estoy diciendo: Luis Castillo, Logan Gilbert, George Kirby, Brian Wu, Bryce Miller, se nos van a salir de las manos algunos de ellos porque van a buscar, lógicamente, el mejor contrato que les puedan dar en agencia libre. Y los Marineros tal vez no los van a poder retener a todos. Pero atrás de ellos vienen otros jugadores, y aquí es en donde quiero hablar de la invitación de los jugadores no roster que tiene el equipo de los Marineros de Seattle. Como todos los años, y por supuesto es algo que es relativamente nuevo para mí, los Marineros de Seattle extendieron invitación a jugadores no roster, o sea que no están en el roster de 40 de la organización, para el campamento en Arizona del Spring Training. Y la invitación es la siguiente. Como pitcher derecho tenemos a Charlie Bailenson, que ha fungido como cerrador en algunos equipos de ligas menores de la organización. Jorangelo Simpson, Tyler Cleveland, Nick Dávila, Randy Dounan, Dan Dunning, Case Lawrence, Teddy McGrath, Michael Morales, el venezolano creo que es Michael, ¿no? Guy Moser, Michael Rooker, Ryan Sloan, imagínense, una de las grandes promesas de la organización, ya recibió llamado a codearse con la preparación del Sprint Training, y Guilo Zúñiga. Estamos hablando de estos, son nada más los lanzadores derechos. Lanzadores zurdos: Kate Anderson, la gran adquisición del draft del año pasado, el lanzador zurdo. Austin Kitchen, que para mí estuvo a nada de hacer el equipo el año pasado. En los infielders tenemos a Michael Arroyo, a Cole Emerson, a Blake Randbush, a Brooke Roden, a Carson Taylor, a Will Wilson y a Patrick Wisdom. En los outfielders, a Brendan Davis, a Johnny Fermelo, a Víctor Labrada, a Lázaro Monte, a Spencer Packard y a Jared Soderstrom. Y en la receptoría tenemos a Josh Caron, a Connor Sharping, a Brian O'Keefe, a Nick Reposo, a Jackson Ritz y a Luke Stevenson. Luke Stevenson, el otro receptor que fue tomado en el draft
del año pasado. Fueron Kate Anderson y Luke Stevenson, las firmas más importantes de ese draft. Ya recibieron la invitación como no roster. Eso no quiere decir que van a ser los únicos que vamos a ver en Arizona. Ojo, el año pasado en esta lista no estaba Luis Swissvale y Luis Swissvale vio algunos juegos en el complejo. Recuerden que incluso hay días donde tenemos doble juego y donde el equipo se tiene que splitear. Entonces vas con unos jugadores a uno de los partidos y con otro a otro. Entonces para esos juegos necesitas igual todos los titulares, reservas. Por ejemplo, si ahí me está escribiendo a mí Jorge Bautista que nos vemos en Arizona, es que lo más seguro él va a estar allá. Y lo más seguro van a estar parte de las grandes firmas que tuvimos en este mercado invernal. Por cierto, quería hablarles de que los Seattle hicieron historia en el mercado internacional porque aseguraron a 2 de los 3 mejores prospectos que habían disponibles en las firmas internacionales. Eudy Juten de República Dominicana por 4 millones y Marion de la Rosa por 3.8 millones de dólares. Ambos son campo cortos, ambidiestros y proyectan como jugadores de 5 herramientas. Es importante esto porque creo que De La Rosa ya tenía un preacuerdo con los Yankees de Nueva York. Y si bien no vemos al equipo de los Marineros de Seattle pujando en la agencia libre, es aquí donde el equipo de los Marineros de Seattle hace esas grandes pujas. Donde otros equipos están intentando ya comprar jugadores establecidos en las grandes ligas, como los Mets de Nueva York, para hacer un infield experimental donde nadie va a jugar su posición natural, donde el tercera base va a ser Bo Bichette, que nunca ha jugado la tercera base, donde el segunda base va a ser Marcus Semien, perdón, ese sí la ha jugado, donde el primera base va a ser Jorge Polanco, que nunca lo hemos visto en primera base, y donde Paquito Lindor va a ser su shortstop, que siempre lo ha sido. Tenemos 2 de 4 posiciones experimentales totalmente. Los Marineros de Seattle deciden apostar al futuro, apostar a la organización a futuro. Incluso algunos de estos jugadores, porque no todos van a poder llegar a las grandes ligas. Si estamos hablando de Cole Emerson como un gran prospecto en el shortstop y ya vienen estos 2 dominicanos firmados en la misma agencia internacional, como lo es Juten y De La Rosa, tal vez no van a poder llegar los dos juntos a grandes ligas, pero lo que sí puede ser es que alguno de ellos se convierta en jugador de otra posición, como lo hemos visto en el caso de los Acuña, o pueden ser piezas de cambio. Esto es parte de cómo funciona la organización de los Marineros de Seattle, mi gente. Y tienen que entender eso para que ustedes puedan después hablar de este tipo de cosas y conocer las raíces y los cimientos del equipo. Marion de la Rosa firma con Seattle. El mejor bateador de la clase 2027 ha llegado a preacuerdo con Seattle con un bono de 3.8 millones de dólares. A pesar de contar con ofertas superiores, los representantes de Marion decidieron apostar por Seattle. De la Rosa no duró ni 24 horas como agente libre, según reportes de Wilber Sánchez. Aquí ponen Yankees Farm, dice: Mario de la Rosa tiene acuerdo con los Marineros de Seattle por 3.8 millones, aceptó $500,000 menos y se fue de los Yankees. Y bueno, parte de lo que veíamos, aquí también el reporte de Francis Romero, decía: se espera que el jugador de cuadro dominicano Marion de la Rosa firme con los Marineros de Seattle por alrededor de 3.8 cuando se abre un nuevo periodo internacional 15 de enero del 2027, según la fuente. Bateador ambidiestro y prospecto de primer nivel, regresó recientemente del mercado después de un acuerdo previo con los Yankees. Así las cosas, mi gente. Así las cosas en el equipo de los Marineros de Seattle. Vamos a cerrar con 2 titulares más. El primero es que se anunció ya la plataforma de streaming para el 2026, que va a ser Mariners.tv. Mariners TV va a estar conformado por un staff de broadcaster que ya fueron anunciados también por la organización. Voy a ver si lo tengo aquí a la mano para leérselos. Y bueno, estamos esperando el anuncio también, que no lo hacen tal vez tan
rimbombante de quienes van a ser las voces en español para el play-by-play. Yo espero seguir contando con Steve Wash, con Joe Alicea, quienes han hecho un gran trabajo en la organización como los narradores y broadcasters en español para la organización. Tenemos que en Broadcaster Contributor están Brad Adam, Joy Bonner y Dave Bell. Tenemos en los broadcasters a Angie Mentic, Ryan Roland Smith y a Gary Hill Jr. Y tenemos a los broadcasters oficiales del equipo, a Rick Reese, que va a ser la voz de radio, y Aaron Gloshmi como la voz de televisión. Ojo con esto, mi gente, porque Rick Reese anunció su retiro después de muchísimos años con la organización de los Marineros de Seattle. Decidió anunciar su retiro. Esta va a ser su última temporada como broadcaster del equipo en radio. Se cierra un ciclo gigante de Rick Reese. La gente pues ha mostrado su tristeza, su respaldo a su carrera. El legendario narrador Rick Reese, voz histórica de los Marineros en radio por más de 4 décadas, anunció que se retirará a finalizar la temporada 2026. Esta será la culminación de una carrera querida y respetada entre los aficionados y colegas, marcada por su pasión por este deporte. Este anuncio se da en la temporada que marca el 50 aniversario de la franquicia, convirtiéndolo en un momento histórico para los fans. Rick Reese no solamente es una pieza muy importante de la organización de los Marineros de Seattle y de la fanaticada, sino que también es un hombre que hace grandes acciones caritativas fuera del perímetro del estadio de los Marineros de Seattle. Un hombre muy querido aquí en la zona de Seattle, un hombre muy querido por los jugadores y exjugadores. En el homenaje a Ichiro Suzuki vimos incluso unos saludos muy efusivos, de abrazos, de cariño entre él y los jugadores. Se ve que hay una conexión bien importante y bueno, se va a retirar una pieza muy importante que va a ser legendario en la organización. Vamos con el último titular del día de hoy de Marineros al Día y es un poco de historia de los marineros. Yo quiero hablar con ustedes sobre algo que, para serles sincero y totalmente sincero, como he intentado ser en todos estos espacios, es que el equipo de los Marineros de Seattle tiene una historia bien interesante en cuanto a quiénes han sido sus propietarios. ¿Ok? Entonces, vamos a terminar esta historia porque yo no sé si ustedes sabían que los Marineros de Seattle o los Seattle Mariners habían sido propiedad de la transnacional japonesa Nintendo. Es Nintendo, a través de su dueño, el primer propietario de un equipo de MLB que no fuera estadounidense. Entonces, esto marcó un hito dentro de la organización de los Marineros de Seattle. Hiroshi Yamauchi, el dueño de Nintendo, fue propietario del equipo del 92 al 2016. Y es que la asociación de dueños de los Marineros de Seattle estuvo marcada de la siguiente manera. En 1977, cuando se van los Seattle Pilots, que son comprados y llevados a Milwaukee y se convierten en los Milwaukee Brewers o los cerveceros de Milwaukee, el equipo quedó sin equipo de béisbol profesional en el área de Seattle. Esto fue antes de la constitución de los Marineros de Seattle. Y en la expansión de 1977, que trajo equipos como los Toronto Blue Jays, si mal no recuerdo, también a los Expos de Montreal, fue creado el equipo de los Marineros de Seattle por Danny Kaye y un grupo que fueron los dueños originarios del equipo. Fue una propiedad corta de unos 4 años. Fueron los primeros años y fueron muy difíciles, baja asistencia,
había poco financiamiento, jugaban en el Kingdom para ese entonces. Por lo tanto, los dueños decidieron venderlo y lo vendieron a George Argyros, que es un hombre conocido por bienes raíces aquí en el área de Seattle. Intentó vender y mover el equipo, no logró hacerlo y fue muy criticada su gestión porque no trajo grandes avances ni grandes hitos para el equipo de los Marineros de Seattle. En el 89, Jeff Smulyan tomó el equipo, compró el equipo, pero amenazó para llevárselo a Tampa Bay. Fue un momento muy crítico en la historia de los Marineros de Seattle. Y bueno, prácticamente marcó la muerte de la organización de los Seattle Mariners en ese momento. Para 1992, Nintendo, que desde que movió parte de sus operaciones a USA y abrió Nintendo USA, siempre han estado en Redmond, en una ciudad tecnológica del área de Seattle, donde están grandes empresas de tecnología como Microsoft. Y por retribución a la comunidad de Seattle, Nintendo decidió apostar por este equipo, lo rescató prácticamente de la quiebra y Nintendo salva al equipo. Hiroshi Yamauchi compró la mayoría del club. Nunca se trasladó a Estados Unidos para gestionarlo desde Estados Unidos, sino que su gestión siguió desde Japón. Y desde el 92 al 2016 vivimos años dorados de la organización de los Marineros de Seattle. Fue clave para mantener al equipo en Seattle. Impulsó la construcción del Safeco Field, que hoy es el T-Mobile Park. Y durante esta era llegaron figuras como King Griffin Jr., Edgar Martínez e Ichiro Suzuki. 3 miembros del Salón de la Fama. Fue la época dorada del 95 al 2001, donde prácticamente en esos años 3 veces estuvo a punto de meterse el equipo a la Serie Mundial, donde se hizo el hito de las 116 victorias, el récord de victorias para un equipo en una temporada regular, y marcó los cimientos de lo que hoy realmente es la organización de los Marineros de Seattle. Ya luego, en el 2016, se vende el equipo a un grupo liderado por John W. Stanton, quien hoy sigue siendo el dueño del equipo de los Marineros de Seattle. Esta gestión ya trajo una transición para una propiedad local, un enfoque de estabilidad financiera y desarrollo sostenido. Ha sido criticado por su política de bajo gasto, pero ha llevado al equipo a playoff y cuenta con un núcleo joven y una apuesta en el desarrollo de jugadores en sus granjas. Entonces, impresionante la historia, el vínculo de los Marineros de Seattle con Nintendo, ver ese gesto que tuvo en su momento Nintendo de salvar el equipo como agradecimiento a la comunidad de Seattle, que ha tenido grandes vínculos con la comunidad asiática, con la comunidad japonesa y con la comunidad tecnológica. No solamente Nintendo, aquí están los edificios de Xbox y bueno, de las 3 marcas más grandes de videojuegos, 2 están cimentadas dentro de lo que es el área conurbada de Seattle. Muy bonita esta historia y que da un poco de respuestas por qué el equipo de los Marineros de Seattle en su momento tuvo grandes japoneses en sus filas, entre ellos el principal Ichiro Suzuki, primer japonés en el Salón de la Fama, y porque hoy tal vez ya no vemos ese vínculo de filiación de los japoneses. Vimos grandes japoneses en el mercado de agencia libre, ninguno de ellos tomó la decisión de venirse a los Marineros de Seattle, como en otra época si hubiese sido una gran elección para cualquier japonés venir al mercado de Seattle. Pero bueno, si se preguntaban por qué el vínculo de los japoneses con Seattle, por qué esa época dorada, bueno, todo viene dado por esa inversión de rescate de Nintendo, y que hoy incluso el equipo de los Marineros de Seattle lleva un parche de Nintendo en una de sus mangas, parte de esa relación que sigue vigente hasta el día de hoy. Pues bueno, mi gente, con este pequeño cúmulo de historia, con esta cápsula de historia para cerrar el podcast,
quería darles las gracias a todos los que han estado siguiendo el proyecto de Marineros al Día. Mi nombre es Miguel Riera, aquí lo tienen, soy el host de este espacio. Y aquí abajo también consiguen cómo colaborar con el proyecto, ya sea a través de PayPal o a través de Zelle. Ahí están mis datos, también están las redes sociales en donde pueden conseguirnos, en Instagram como Miguel Riera, en Facebook como Miguel Riera, en TikTok como Marineros al Día y en YouTube nos consiguen como Marineros al Día o como Miguel Riera. Todos estos en vivo son luego subidos al canal de Marineros al Día en YouTube y gracias a todos por el seguimiento. Recuerden que del 18 de febrero al 24 de febrero vamos a estar en Peoria, Arizona, siguiendo los primeros pasos del equipo a lo que va a ser la temporada 2026. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo Marineros al Día.